con un distanciómetro y medimos, bueno, eso es un experimento. Si volvemos con un distanciómetro, puede ser de vuelta, y medimos, es otro experimento. Y tenemos fijado el carácter que queremos observar, que es justamente el carácter que queremos observar, es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces, eso es lo que cada uno de los experimentos es ese procedimiento por el cual tratamos de obtener una información, o sea, es decir, es cada vez que hacemos una observación de los caracteres en una unidad experimental. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es un experimento? Después lo vamos a ver aplicado a ejemplos o ejercicios puntuales, ¿sí? Bueno, y hay dos tipos de experimentos, esto no lo piden en la definición, no lo piden, pero hay dos tipos de experimento, uno es determinístico, ¿sí? Que sea determinístico es que, no, o sea, cada vez que lo repitamos a un experimento, no importa la unidad experimental, o sea, no importa el experimento, sino que siempre va a pasar lo mismo. Veamos. Un ejemplo acá de experimento determinístico es, queremos ver si cuando soltamos en el vacío un bolígrafo o un elemento, qué es lo que pasa. Y bueno, vamos a ver que por gravedad, si estamos en el vacío no va a haber nada que lo detenga, entonces siempre cae, ¿sí? Entonces no importa cuántas veces lo vayamos a hacer, ¿sí? Siempre y cuando sea en el vacío, cada vez que arrojemos un elemento en el vacío va a caer, ¿sí? Pero hay experimentos que son aleatorios, ¿sí? Que dependen, o sea, si bien podemos ir a hacer lo mismo, va a cambiar el resultado. Por ejemplo, algo aleatorio es hacer la medición entre dos puntos, porque podemos ir a medirlo una vez y nos da, medimos una longitud, medimos la longitud la distancia entre estos dos puntos, y nos puede dar que es de 100 metros, pero después volvemos y capaz que nos da que es de 101 metros, y así, y se debe justamente por lo que decíamos, se ve afectado por las condiciones, ¿sí? Por las condiciones que pueden ser naturales, o pueden ser por el instrumento, o puede ser por la persona, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la definición de experimento, y pueden decir que hay dos tipos de experimentos, que son el determinístico y el aleatorio. Y por último, nos piden las definiciones de estadística descriptiva y estadística inferencial, que un poco lo vimos al principio, ¿sí? Disculpen, nos faltaba muestra, la definición de muestra, que es lo siguiente. O sea, hay veces que lo que vamos a querer observar o lo que vamos a querer estudiar, o sea, la población sobre la que queremos estudiar, puede tener un número muy grande de individuos, ¿sí? Como para observarlos a todos. Entonces, el experimento lo repetimos solo una cantidad pequeña de veces, ¿sí? Entonces, cuando ese conjunto de experimentos es lo que llamamos una muestra. Yo les propongo el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un campo donde hay una infinidad, que tenemos, no sé, es un campo totalmente enorme de vacas, y queremos, por ejemplo, lo que queremos estudiar de las vacas es el color, de qué color son nuestras vacas, ¿sí? O cuántas vacas hay de determinado color. Supongamos que hay blancas, negras y marrones. Bueno, y estamos solos, entonces no podemos ir a ver una por una y contar de 1000 vacas cuántas son marrones, cuántas son blancas y cuántas son negras, ¿sí? Entonces lo que uno hace es, bueno, trata de agarrar una muestra, trato de sacar, no sé, si calculamos más o menos que hay como 10.000 vacas, y bueno, tratamos de agarrar cierta cantidad, pongámosle que contamos 100, y vemos dentro de esas 100 cuál es la proporción, ¿sí? Y tratamos de estudiar en esa pequeña muestra, ¿sí? Otro ejemplo, que es un poco el que vamos a ver en el 4, que lo vamos masticando a lo largo de la clase. Si queremos medir la distancia entre dos puntos, fíjense que la cantidad de veces que podríamos hacer el experimento es infinita. Podríamos ir
todas las veces que quisiéramos a medir la distancia entre dos puntos, ¿sí? Pero bueno, no podemos pasarnos la vida yendo al campo a medir la longitud entre los dos puntos, entonces vamos, no sé, 20 veces y hacemos 20 mediciones. Entonces, esa es una muestra. Nuestras 20 mediciones es una muestra, porque en realidad la cantidad de veces que podríamos haber hecho ese experimento es infinita, podríamos haber ido 1000 veces, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una muestra, ¿sí? Es un conjunto que tomamos de experimentos, o sea, es la cantidad de experimentos que realizamos. ¿Está bien? Esa es la muestra. A lo largo de la materia vamos a ver que, o sea, uno puede preguntarse cuántas veces sería lo razonable de hacer las mediciones. Por ejemplo, si queremos ver la longitud, si nos alcanza con ir 2 veces para más o menos deducir la distancia, o si tenemos que ir 10.000 veces, o si alcanza con que vayamos 20. ¿Está bien? Todo eso se estudia, cuánto es la cantidad razonable de experimentos que uno tiene que hacer para quedarse medianamente conforme con el resultado. Bueno, y ahora sí, las últimas definiciones que nos consultaban, que necesitamos, son la de la estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, como veíamos, o sea, una vez que tenemos una muestra, ¿sí?, tratamos de obtener información de la muestra y poder extrapolarla a toda la población. Es decir, supongamos con el ejemplo de las vacas. Si tenemos 10.000 vacas aproximadamente y queremos ver cuál es el porcentaje de vacas que son blancas, cuál es el porcentaje que son negras y cuáles son marrones, bueno, no nos podemos pasar la vida contando todas las vacas, ¿sí? Aparte las deberíamos ordenar para que no se nos mezclen y demás. Bueno, lo que uno puede hacer es separar un grupito, separamos, por ejemplo, 100, y de esas 100 vemos cuántas son blancas, cuántas son negras, cuántas marrones, y vemos el porcentaje, más o menos se irá a respetar, ¿sí? Entonces, lo que uno hace una vez que tiene una muestra es trata de describir y analizar el conjunto de los datos extraídos, ¿sí? O sea, es un proceso el de la estadística descriptiva. Es el proceso por el cual describimos y analizamos el conjunto de datos extraídos, ¿sí? Bueno, y los organizamos, los representamos de alguna manera y los resumimos. Por ejemplo, en este de las vacas, si tomamos una muestra de 100, y bueno, lo que hacemos es describirlo y analizarlo. Es decir, bueno, tenemos 100 vacas, no sé, son 30 blancas, 30 negras y 40 marrones. Bueno, eso es la estadística descriptiva, ¿sí? De las 100 vacas que agarramos, son 40 marrones, 30 blancas y 30 negras. Pero después nosotros queríamos saber qué pasaba en las 10.000 vacas, más o menos cuál era el porcentaje. Entonces, hacemos una inferencia, ¿sí? Teníamos ese experimento, ¿sí? Tenemos solo 100 vacas, pero tratamos de deducir qué pasa en el resto. Entonces, al proceso de inferir o de deducir qué pasa con esa información al objeto total, es lo que llamamos estadística inferencial, ¿sí? Uno podría inferir que, por ejemplo, el 40% de las vacas van a ser marrones, el 30% de las vacas van a ser blancas y el 30% van a ser negras, ¿sí? Por ejemplo. O en el caso de las mediciones entre dos puntos, si vamos y medimos 20 veces y el conjunto de medidas lo tratamos de escribir y analizar, los ordenamos, ¿sí? Tenemos cierta descripción y entonces, bueno, tenemos una listita, como les decía, tenemos una lista, queríamos medir, y tenemos una lista de las 20 mediciones, las tratamos de ordenar y podemos más o menos inferir cuál va a ser la medida correcta, ¿sí? A partir de las mediciones que tenemos. Si bien pueden ser 20 mediciones totalmente distintas, podemos, con métodos probabilísticos y estadísticos, que es lo que vamos a ver después, cuáles son, por ejemplo, calcular un promedio, o, por ejemplo, bueno, voy a decir solo eso, podemos calcular un promedio y decir, bueno, promediamos entre las 20 mediciones y decimos, y mirá, la medida entre estas dos puntos va a ser el promedio de todas las que calculemos. ¿Está bien? Esa es la estadística inferencial.
Bueno, ¿hay alguna duda hasta ahora, antes de pasar al 4, que es un ejemplo concreto? No, profe. Profe, Sí, ¿cómo sabemos ¿tienen? que la muestra que Sí, sacamos es representativa a lo que tenemos? perfecto, muy buena pregunta. Eso es justamente lo que vamos a ir viendo a través del curso, ¿sí? Depende de lo que uno esté midiendo, van a ver, simplemente lo voy a decir ahora medio en el aire, pero uno lo que estudia es, por ejemplo, la varianza que uno tiene, o sea, uno va a calcular el promedio de las mediciones, etcétera, y tiene cierto rango de confiabilidad, ¿sí? Bueno, y eso se calcula, es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, todavía no lo vimos. Pero uno tiene que tener más o menos, la pregunta que hiciste es perfecta y es justamente la motivación de esta materia. ¿Cuánta es, por ejemplo, queremos medir la distancia entre dos puntos? ¿Cuántas veces es necesario que vayamos para quedarnos relativamente tranquilos de que medimos bien? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, medir 2 veces no debe ser muy bueno porque supongamos que la primera vez que medimos la distancia nos da 100 y la segunda nos da 150. Y bueno, el rango es bastante grande porque es 50 metros, digo, y es 50 metros, representa, en este caso, representa la mitad y en este caso un tercio, es mucho. Si estamos midiendo algo de 1 kilómetro, que se si estamos midiendo en una ruta y la primera medición me da 1 kilómetro y la segunda 1 kilómetro 50, bueno, no es tan grave porque están cerca, ¿no? 1 kilómetro y 1 kilómetro 50. Si bien la distancia 50 metros, si bien la diferencia entre estas dos es 50 metros y de estas también, estamos de acuerdo que 50 metros dentro de 1 kilómetro no es grave, en cambio 50 metros dentro de 100 metros sí. ¿Se entiende lo que digo? El espíritu. Entonces, la cantidad de muestras que uno debe tomar y demás, es lo que vamos a ir estudiando y depende de lo que uno quiere medir y depende bueno, de la población, de los objetos de medición y demás, ¿sí? Eso se va a ir estudiando. ¿Alguna duda más con eso? Depende de la precisión con la que queramos, ¿no es cierto? También con cuál es el grado de precisión que necesitamos también es muy importante, ¿sí? Hay veces que uno necesita ser sumamente preciso o se puede permitir un margen de error pequeño y hay veces que no es tan grave, también depende. Dependen muchas cosas, ¿no? También lo costoso que puede ser realizar cierto experimento o no, ¿sí? Uno tiene que entrar muchas cosas en juego, que eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Hasta ahora es como que la primera clase fue bastante introductoria, pero después ya vamos a ir viendo justamente todas estas consultas que están haciendo. ¿Cuántas muestras uno debería tener para quedarse tranquilo? ¿Cuáles son los métodos para inferir? ¿Sí? O sea, uno va a tener cierta muestra y bueno, ¿y cuáles son los métodos para inferir cierta, es lo que les decía, si uno mide, por ejemplo, 20 mediciones, por ejemplo, ¿está bien que conformarse con el promedio es lo mejor o conviene tomar otra inferencia estadística? Bueno, y si uno toma el promedio u otro método, ¿cuál es el margen de error que uno está teniendo? Y etcétera, ¿sí? Ahí es como que uno necesita analizar varias cosas. No sé si respondí la pregunta. No sé quién había hecho porque no puedo ver. ¿Alguna duda más o quedó alguna duda con Por respecto a mí esa no. pregunta? No, por mí no. Bueno. Bueno, y por último, a menos que tengan alguna duda después, Por mí no, vamos a profe. hacer... Profe, Sí, yo tenía una pregunta con respecto a los errores sistemáticos y aleatorios. Por sí, ejemplo, si nosotros terminamos promediando ciertas medidas y llegando a un valor aproximado, eso sería sí. la resolución de un error aleatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, el sistemático, ¿qué tipo de resoluciones serían de cada uno? Mira, o sea, como a grandes rasgos, el error sistemático es algo que uno puede eh, prever y puede corregir, ¿sí? Por ejemplo, un error sistemático sería, como vieron en clases, así les dejo pensar a otros ustedes, es
supongamos que, no sé, estoy haciendo algo exagerado, pero supongamos que queremos medir una longitud más o menos que ronda como 1 kilómetro, ¿sí? Y vamos con una cinta de metal, una cinta métrica. Y me parece que no es la mejor, es un error sistemático porque estamos